de todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla por la Espellananita y Agenda Nacional. Va enfocado ahora a la situación peculiar que tenemos con este cambio de gobierno que avecina en Estados Unidos a partir del próximo enero. Desde luego que ya se está sintiendo el cambio. Se siente incluso aquí en la República Dominicana, con el estallazo que se dieron todos los que apostaban a que Hillary iba a ser la que ganaba de calle en Estados Unidos, y además porque lo deseaban y otros porque lo necesitaban. Entre los últimos estaba, pues desde luego, Leonel Fernández, que había montado su candidatura del 2020 ya bajo la protección que él daba por segura de la presidencia de Hillary Clinton. Yo quiero ratificar mi convicción de que Leonel Fernández ha estado todo el tiempo detrás del proyecto de fusión de la isla, y que todo eso se cocinó de común acuerdo con ese estamento económico que se llama el Grupo Vicini, y desde luego con las reuniones que se hacían en Punta Cana con el matrimonio Clinton, con Rainieri, con el actor Champagne, con Juan Vicini, de las cuales han quedado fotografías. Yo las tengo para mi archivo, donde llevo toda la documentación necesaria para probar las cosas que afirmo. Es el archivo donde también tengo la fotografía que alguien le tomó a Leonel Fernández en una conversación muy privada con Roberto Rosario y con Joao Santana, el brasileño. Ellos estaban obviamente en una conversación privada, pero alguien les tomó la fotografía. Y no se puede decir ahora, se inventaron la foto. La tecnología no da para tanto. Y confirmo, ratifico mi convicción de que Leonel Fernández sabía lo que estaba haciendo cuando ordenó hacer el censo de población y familia en el 2010 y dejó fuera a los haitianos. También sabía lo que hacía cuando le dio reconocimiento de jurisdicción a la Corte de Derechos Humanos de Costa Rica, violando la Constitución de la República, cosa que le fue reclamada por la Cámara de Diputados en una comunicación de la cual yo tengo copia, firmada por Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara. De modo que él sabía que debió haber esperado a que se pronunciara el Congreso antes de darle esa anuencia, en la cual de alguna manera u otra está también involucrado Flavio David Espinal, que ahora es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. De todas maneras, como tenemos esta situación de cambio y ahora todo el mundo está buscando cómo acomodarse, yo me imagino las piruetas que le dan en el canal 37, porque si había alguna de las instancias
de la política interna, porque las comunicaciones son parte de la política. Y ese canal es una pieza importante de las comunicaciones televisivas. Pero ahí estaba todo el mundo montado en la elección de Hillary. Hasta el último momento estuvieron contando con eso. Y créanme a mí que estuve despierto hasta que se proclamó el triunfo de Donald Trump, y todavía a esa hora, que eran las 4 de la mañana, el canal 37 estaba pasando las grabaciones que tenía de cuando inició el programa, con que ellos le dieron seguimiento a las elecciones, diciendo que Hillary iba encima, que estaba ganando, y ahí estaba todo el mundo muy feliz y contento. Así deben estar todos con el moco por abajo. Bueno, yo entiendo que un grupo de dominicanos ahora debemos dirigirnos al presidente electo. Él ya está formando su equipo y acaba de designar a Reince Priebus, yo no sé si se pronuncia así, pero porque es un nombre griego, dicho en inglés, imagínese usted cómo lo va a pronunciar uno. Y eso, yo domino bastante bien el inglés, pero es un nombre muy complicado. Ese va a ser el jefe del gabinete. Y ha nombrado también a Stephen Bannon como su estratega principal. A ese señor le vamos a enviar entonces la segunda de las comunicaciones que nosotros le hicimos llegar al señor Trump, tratando de orientarlo sobre cómo veíamos nosotros los dominicanos la situación mundial, la geopolítica. Aquí nosotros hicimos una serie de sugerencias que, en fin, tocan todos los ámbitos. Se lo vamos a leer, pero creemos que la parte que concierne a República Dominicana y Haití, nosotros los dominicanos debemos preparar una comunicación dirigida al presidente electo Donald Trump por vía del señor Stephen Bannon, su estratega, enfatizando la necesidad de que las Naciones Unidas completen su trabajo en Haití, que han dejado eso de manera irresponsable, interviniendo la soberanía de Haití con la fuerza militar que se llama la MINUSTAH, pero dejando hacer con todo lo demás, que significa estar fingiendo elecciones, cuando ahí lo que se hacen son fraudes electorales. Yo quiero leerle entonces las sugerencias que nosotros le hicimos al señor Trump. Para su programa de gobierno, le recomendábamos: primero, el dólar norteamericano debe contribuir a la estabilidad monetaria mundial y no lo contrario, con emisiones monetarias sin el control del Fondo Monetario Internacional, que deben ser, como se pactó en Bretton Woods, función del comportamiento de la economía de Estados Unidos y la condición de vida de sus ciudadanos, y no de las especulaciones de capital norteamericano en ultramar, que lejos de contribuir a su bienestar, por el contrario, les perjudica. Proponer, como lo inició John Fitzgerald Kennedy, que la emisión de la moneda norteamericana sea responsabilidad del Tesoro de los Estados Unidos y no de la Junta Federal de la Reserva, que es cúpula del sistema de banca privada dominada por los banqueros judíos, y así evitar que esa moneda siga siendo objeto de especulación bursátil. Es esa condición de emisión incontrolada la que ha desestabilizado la economía mundial. Segundo, ratificar la oposición a los tratados de libre comercio que atentan contra la soberanía fiscal de los países firmantes, ocasionan y han ocasionado daño a los Estados Unidos, a la generación de empleo intensivo de mano de obra industrial y manufacturero,
ocasionado por empresarios que buscan evadir el pago a su personal del salario mínimo federal y evadir igualmente los impuestos sobre sus ingresos, y sacan sus empresas hacia países donde se pagan salarios muy bajos y en moneda devaluada. Pero estuvieron contando con Estados Unidos como mercado de consumo de alto poder adquisitivo para sus productos, hasta que el drenaje masivo de empleos lo colapsó, mientras sus ganancias incrementadas y los impuestos que debían pagar al Tesoro se depositan en paraísos fiscales. De esta manera han hecho también del gobierno de Estados Unidos el gobierno más endeudado del mundo. Esto que estamos explicando aquí es exactamente lo que nosotros de este lado del problema conocemos como zonas francas. Observen que lo que ofrece el gobierno como obras realizadas, los empleos generados, más los empleos que prometen generar en lo que les resta de mandato, más lo que ofrecen los que aspiran a llegar al poder, son todos empleos de zona franca. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos la economía dominicana a la inversión extranjera. Y para que sea atractiva la inversión extranjera, el primer factor es que haya una devaluación monetaria. Esa devaluación monetaria no solamente abarata los salarios que se pagan en la zona franca, sino que le resta poder adquisitivo a toda la población. Nos empobrece a todos para que sea atractivo, para que haya inversiones en zona franca. Ese es el modelo de los empleos que se sacaron de Estados Unidos y se traen aquí para pagar salarios de miseria, devaluando la moneda. Y lo que es peor, ponen un país y al otro en el área, como por ejemplo Caribe, el Caribe nosotros y Centroamérica, a ver cuál es el país que más devalúa su moneda para que sea más atractivo a la inversión extranjera. Y claro, el país que gana el torneo le está asegurando a sus respectivos ciudadanos la mayor pobreza posible. Ahora, ¿qué sucede con el círculo de la pobreza? Que entonces nosotros le mandamos nuestros desempleados y nuestros pobres a Estados Unidos a tratar de sobrevivir en un mercado que está saturado de desempleo, y por eso hay una tirantez en Estados Unidos con los latinos, porque somos la última migración que llegó a Estados Unidos tratando de resolver sus problemas de subsistencia, y por tanto hay una lucha, como también hay aquí en la República Dominicana, entre dominicanos y haitianos, aunque yo veo poca disponibilidad o disposición de parte de los supuestos dirigentes sindicales de defender la protección que tienen los dominicanos de optar hasta el 80% de los empleos generados en la economía dominicana, porque yo no he visto que se pronuncien. Están ahora mismo en este teatro del absurdo que estamos viviendo los dominicanos, pidiendo un aumento de salario, esos dirigentes sindicales, pero no están pidiendo que se cumpla la ley que se está violando de parte de la actual ministra del Trabajo, como lo violaron los ministros que pasaron primero que ella ahí, entre ellos Maxwell y comparsa, todos pasaron por ahí a violar la ley. Bueno, eso crea entonces una situación en donde se perjudica el nacional. En este caso somos los dominicanos, y en Estados Unidos se perjudican los norteamericanos, porque ¿cómo creen ustedes que sobrevivimos nosotros los latinos cuando llegamos allá? Pues trabajando más barato. ¿Qué les parece? ¿No les parece familiar la cosa? Los haitianos trabajan más barato aquí, en perjuicio del empleo de los dominicanos. Bueno, eso es el problema ya. Bueno, Trump va a detener la salida de los empleos de allá, para que no vengan aquí a empobrecernos a nosotros, y tampoco a competir deslealmente. Observen que de una manera sorprendente por lo menos para mí,
el presidente Danilo Medina se echó la cuava, usando un término muy dominicano, de ir a Naciones Unidas y decirle allá a los Estados Unidos que los tratados de libre comercio eran hipócritas. Usó un término duro, pero es cierto. ¿Por qué? Porque eso no es tratado de libre comercio nada, porque los productos y los productores norteamericanos están protegidos, mientras el productor y el producto nacional es desprotegido. Observen que yo les decía en el último programa que hicimos, fíjense en el término proteccionismo, porque la guerra de secesión en los Estados Unidos, el norte era proteccionista porque necesitaba protegerse de la competencia desleal de los productos que llegaban de Europa, de los tejidos hechos con el mismo algodón del sur, pero con una tecnología más avanzada que la que ellos tenían. Entonces pidieron protección arancelaria. El norte, el sur se opuso a eso y fueron a una guerra, oigan bien, que costó muchísimos muertos. Pero el sur favorecía entonces el libre, le decían libre cambio, pero también el libre mercado. La misma cosa que ahora. Lo único que ahora se nos quiere encaquetar a nosotros, ¿verdad? El libre comercio, pero en perjuicio de nosotros. Nosotros pedimos el proteccionismo, pero ahí firmamos un tratado, el CAFTA, el RD CAFTA, que lo que es un calendario de desmonte del arancel dominicano. Entonces cada vez que se desmonta un arancel es un área de la economía dominicana que se desprotege. Ahora, para acabar de agravar más la situación, resulta que los productores dominicanos no solamente están bajo la competencia de la llegada del producto y el productor extranjero, sino que las compras que está haciendo el gobierno se le está haciendo al producto extranjero, no está comprando el producto nacional. Insólito, ¿verdad? Pero volvemos a recalcar que, para sorpresa de todos nosotros por lo menos, el presidente Medina fue a Naciones Unidas y dijo y denunció la falta de equidad de los tratados de libre comercio, lo cual es una verdad. Sigo. Aquí precisamente toco. El primero de los acuerdos de libre comercio que se firmó en Estados Unidos fue el de América del Norte, el NAFTA, con Canadá y México, seguido con otros acuerdos bilaterales y multilaterales, como el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana de RCAFTA, que fue denunciado en la Asamblea de la ONU hace poco por el presidente dominicano por sus inequidades y dobles reglas, ya que les pide desprotección arancelaria de sus mercados a favor de nuestros productores y productos, o sea, los norteamericanos, que ya tienen a su favor la economía de escala, además de que los productos norteamericanos son subsidiados por el gobierno. Y además, ustedes saben que protegen el mercado con medidas no arancelarias, como fitosanitarias, por ejemplo, se le exige determinadas condiciones y descalifican el producto y dicen que no reúnen esas condiciones. Es una forma de proteger su mercado. Además, las negociaciones con la Unión Europea para pactar la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP, y el Acuerdo Transpacífico, que la señora Clinton apoyó hasta hace poco, terminarían de liquidar la economía y el empleo industrial y manufacturero de Estados Unidos, con más desempleo para los norteamericanos y su colapso definitivo como mercado de consumo. Por eso, la política debe penalizar con impuestos al capital norteamericano evadido al extranjero y a sus productos, especialmente a China, mientras ofrezca incentivos fiscales al regreso de paraísos fiscales y sus destinos de salarios bajos para crear empleo en Estados Unidos. También establecer que el modelo de exportación de empleos que tanto daño ha hecho a Estados Unidos, que aquí trato yo la parte que concierne a nuestros países, es igualmente dañino en los destinos escogidos para establecerse, porque aparte de vulnerar su soberanía fiscal y sus ingresos arancelarios, la condición necesaria para esta decisión es producto de competencia entre países
para ofrecer el salario más bajo y la mejor tasa de cambio por devaluación monetaria, lo que implica para el país ganador las peores condiciones de trabajo a sus ciudadanos que, atrapados entre el desempleo y los salarios de miseria, engrosan los contingentes depauperados que emigran a Estados Unidos buscando cómo sobrevivir en un mercado saturado de desempleo. Es necesario reafirmar la necesidad de detener ese modelo de pobreza para todos y cambiarlo por una política económica que nos asocie en el progreso y no en la quiebra económica. Dice, la relación de Estados Unidos con Latinoamérica se deteriora porque además del modelo económico que reparte pobreza en forma desigual, Estados Unidos ha obligado a la OEA a violar su Carta Orgánica repetidamente, desconociendo la soberanía de sus Estados miembros, lo que ha provocado que los latinoamericanos hayan creado la CELAC, excluyendo a Estados Unidos y a Canadá, de modo que cada día se aísla más Estados Unidos de sus vecinos del continente. Ya es hora de que ofrezcan al mundo y en especial a Latinoamérica un nuevo trato en New Deal, una nueva política de amistad como la que propuso Roosevelt en los años 30 del buen vecino. La Unión Europea padece la tragedia migratoria más crítica de su historia, que ya provocó la salida del Reino Unido y la lleva al punto de su posible desintegración. No puede rechazar este flujo migratorio desesperado que ocasionan las guerras civiles en Medio Oriente y África, en que participan Estados miembros. De manera similar, América contempla muy de cerca otra crisis de migración masiva de pobreza para sobrevivir. Además de los centroamericanos en la frontera de México con Estados Unidos, hay 7,000 haitianos tratando de cruzar, cuando el secretario de Seguridad se alista a reanudar la repatriación de vuelta a Haití de otros miles que acogió con el terremoto de enero del 2010. Haití es uno de los países que más población exporta al mundo. Veamos su causa. Haití tiene su soberanía intervenida por la ONU hace 17 años con la MINUSTAH, una unidad militar integrada por países miembros, sin que ésta haya contribuido en nada a normalizar su situación interna, ni organizar unas elecciones legítimas, dado que siempre ha carecido de registro civil y de un padrón electoral que cubra toda su población, que en su mayoría es por tanto indocumentada. A consecuencia de que los contingentes de la MINUSTAH confraternizan en Haití, a Brasil ingresaron ilegalmente 53,000 haitianos, a Chile 42,000 y en Panamá y los países de Centroamérica hay otros cientos esperando llegar hasta la frontera de México y Estados Unidos. De Haití se dice que es el país más pobre de América. En realidad el país no lo es, aunque su pueblo sí lo es. La isla de Santo Domingo es extraordinariamente rica en yacimientos de oro y plata repartidos entre los dos países que la ocupan, República Dominicana y Haití, en proporción a su territorio, que es mayor en la primera. Pero esta riqueza es más conocida a las corporaciones mineras transnacionales que usan la tecnología, mientras sus pueblos la desconocen. Esta situación es más trágica en Haití, cuyo pueblo, a diferencia del dominicano, pasa hambre, mientras su riqueza minera es administrada por extranjeros. Gracias a su condición de representante de la ONU desde 2008, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos y esposo de Hillary Rodham Clinton, logró que Mont Nevosa, la mina más rica del norte de Haití con un valor superior a los 20,000 millones de dólares, se adjudicara a su cuñado Tony Rodham, hermano de Hillary. En República Dominicana hay más de 2,5 millones de ilegales haitianos sujetos a repatriación, y a pesar de que ningún país del CARICOM ni las Bahamas admite a los ilegales de Haití, todos de acuerdo han presionado desde la OEA para que este país los asimile, acusado por Amnistía Internacional
y el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, de maltratarlos e ignorar su derecho a ser documentados como ciudadanos, so pena de hacerlos apátridas. No obstante, que la Constitución de Haití les da su nacionalidad, aunque no son provistos de documentos. Este mismo funcionario árabe ha dictaminado que las declaraciones del suscrito, o sea, este es Donald Trump, que se supone que está diciendo esto, le resultan profundamente inquietantes y perturbadoras, y que mi elección como presidente de Estados Unidos sería peligrosa. Precisamente por actitudes semejantes ratifico mi posición respecto al tema de los inmigrantes y mi iniciativa de completar los tramos construidos del muro en la frontera con México, porque la vía terrestre es la ruta de entrada de todo inmigrante ilegal de Latinoamérica. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero en definitiva, con esto como elemento de referencia, vamos a redactar una comunicación de un grupo de dominicanos dirigida al presidente electo Donald Trump, planteándole la necesidad de que la ONU venga a Haití a hacerse responsable de lo que ha resultado ser la desgracia del pueblo haitiano. Aquí los dominicanos no somos enemigos de los haitianos, nosotros simplemente somos dominicanos. Les saludó Leopoldo Espellán, Anita. Hasta luego. Ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías